Bien, lo primero que vamos a hacer es tejer la nariz del koala. Como la nariz se teje con hilo de color negro, yo para hacerles la explicación en la cámara voy a tejer con esta lana amarilla gruesa, con un crochet más grueso, para que se entienda y se vea bien lo que vamos a hacer. Si tejiera con hilo negro, seguramente no vamos a ver nada. Entonces, en la corrida número 1, hago un nudo corredizo y tejo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en la corrida número 2, a partir de la segunda cadena, me salto la primera cadena, introduzco el crochet en la segunda cadena y aquí tejo 3 puntos bajos juntos. Un punto bajo, en el mismo lugar, en la misma cadena, un segundo punto bajo y en la misma cadena un tercer punto bajo. Marquen el primer punto bajo que tejieron para no perdernos en el tejido. Ahora, en la siguiente cadena voy a tejer un punto bajo. En la siguiente otro punto bajo. Y en la siguiente otro punto bajo. En la última cadena voy a tejer nuevamente 3 puntos bajos juntos. 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, en el mismo lugar 2 y 3. Ahora vamos a continuar tejiendo por este lado, donde quedan las hebras de las cadenas que tejimos al principio. Esto se llama tejer en espejo, que es tejer al lado izquierdo lo mismo que tejimos al lado derecho. Entonces, tomo la hebra de la siguiente cadena y tejo un punto bajo. Tomo la hebra de la siguiente y tejo otro punto bajo. Tomo la hebra de la última cadena, la siguiente, y aquí tejo otro punto bajo. Así terminamos entonces la corrida 2. Tienen que tener 12 puntos en el tejido. Bien, vamos a tejer la corrida 3. Un aumento, un punto bajo, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, 3 puntos bajos. Así, al final de esta corrida 3 vamos a tener 16 puntos en el tejido. Entonces, saco el marcador y en este primer punto tejo un aumento. Estoy tomando solo la hebra delantera del punto. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Marquen el primer punto tejido. Ahora, en el siguiente punto tejo, me cuesta tomar la hebra delantera solamente, ahí, no, ahí, y aquí tejo un punto bajo. En el siguiente tejo un aumento. Ahora voy a tejer 3 puntos bajos. En el siguiente punto tejo un punto bajo. En el siguiente tomo solo la hebra delantera, otro punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. Ahora, en el siguiente punto voy a tejer un aumento. Luego, en el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un aumento.
Y ahora, para terminar, vamos a tejer 3 puntos bajos. Tomo la hebra delantera del siguiente punto, tejo 1, en el siguiente el segundo punto bajo y en el siguiente el tercer punto bajo. Así terminamos la corrida número 3 y tenemos 16 puntos en el tejido. Bien, vamos a la corrida 4. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y 12 puntos bajos. Al final de esta corrida vamos a tener 18 puntos en el tejido. Entonces, tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. Luego, en el siguiente punto tejo un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos hasta llegar al marcador, tomando cada punto de la corrida anterior. 1, 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, en el siguiente 5, en el siguiente 6, en el siguiente 7, en el siguiente 8, en el siguiente 9, en el siguiente 10, en el siguiente 11 y en el último 12. 12 puntos bajos. Terminamos la corrida número 4. Ahora, en la corrida 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento y luego 14 puntos bajos. Al final vamos a tener 19 puntos en el tejido. Entonces, parto. En el primer punto tejo un punto bajo y lo marco. En el siguiente tejo otro punto bajo, tenemos 2, y en el siguiente el tercer punto bajo. En el siguiente punto tejo un aumento. Y ahora, para terminar, tejo 14 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la corrida anterior hasta llegar al marcador. Bien, terminé la corrida 5, tejí los 14 puntos bajos y con esto terminamos la nariz. Entonces, ahora cortan un trozo de hilo más o menos largo y tiran del crochet. Ahora, para hacer una buena terminación, para disimular este cambio de nivel, vamos a copiar el punto que está a la izquierda del último punto tejido. Vamos a copiar este punto con la aguja. Entonces vamos a enhebrar la aguja con la lana. Y entonces, este es el punto que vamos a copiar. Introducimos la aguja en el siguiente punto, de adelante hacia atrás, tomando el punto completo. Luego introducimos la aguja en el último punto tejido, tomando solo la hebra trasera del punto. Y acomodamos todo, tiramos bien y rematamos este hilo por dentro del tejido. Así entonces está lista la nariz. Tiene una porción que es más ancha. Esta porción más ancha va hacia abajo, queda acá, acá. La porción más angosta de la nariz hay que coserla entre los ojos, ¿ok? Entonces con calma tejan la nariz y luego seguimos con la cabeza.
Bien, vamos a comenzar a tejer la cabeza del koala. En la corrida 1 vamos a tejer 8 puntos bajos en un anillo mágico. Eso yo ya lo hice. En la corrida 2 vamos a tejer 8 aumentos. ¿Ok? Entonces, desde esta corrida vamos a tejer en espiral y tomando solo la hebra delantera de los puntos. ¿Ok? Entonces, tomo la hebra delantera del primer punto y tejo el primer aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Marquen el primer punto tejido. Para no perderse, vamos a tejer en espiral. Y así, entonces, tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo otro aumento. En total tejo 8 aumentos. Terminé la corrida 2 y tengo 16 puntos en el tejido, en total. Ahora, en la corrida 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 8 veces. Al final vamos a tener 24 puntos en el tejido. Voy a tejer la primera secuencia con ustedes. Tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. Es el primer punto de esta corrida. En el siguiente punto tomo la hebra delantera solamente y tejo un aumento. Esta es la primera secuencia. Un punto bajo, luego un aumento. Repito esto 8 veces. Vamos a la corrida 4. Vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 6 veces. Al final vamos a tener 30 puntos en el tejido. Voy a hacer la primera secuencia. Tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. Tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente 3 puntos bajos. Ahí va, 3 puntos bajos. En el siguiente tejo un aumento. Repito esta secuencia en total 6 veces. Vamos a la corrida 5. 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. Y esta secuencia que está entre paréntesis la repito 5 veces. Para terminar voy a tejer 2 puntos bajos. Así al final de esta corrida voy a tener 36 puntos en el tejido. Entonces, tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. En el siguiente punto tejo otro punto bajo. Aquí tenemos 2 puntos bajos. Ahora voy a tejer un aumento. Ahora, la secuencia que hay que repetir 5 veces. Un punto bajo. En el siguiente, el segundo punto bajo. En el siguiente, el tercer punto bajo. En el siguiente, el cuarto punto bajo. Y en el siguiente, un aumento. Después de repetir esta secuencia 5 veces, nos van a quedar en el tejido 2 puntos. En cada uno de estos puntos tejen un punto bajo. Vamos con la corrida 6. 7 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos. Así al final vamos a tener 40 puntos en el tejido. Entonces, lo primero que vamos a tejer son 7 puntos bajos. Bien, tejí los primeros 7 puntos bajos. Avancé desde el marcador. 7 puntos bajos. Ahora, vamos a tejer
En el siguiente punto, recuerden, tomando solo la hebra delantera, un aumento. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. En el siguiente, un aumento. Ahora, vamos a tejer 14 puntos bajos. Bien, terminé los 14 puntos bajos y ahora tejemos. En el siguiente punto, un aumento. En el siguiente punto, un punto bajo. Recuerden que solo se toma la hebra delantera de los puntos. En el siguiente, otro punto bajo. Y en el siguiente, un aumento. Para terminar esta corrida, número 6, vamos a tejer 7 puntos bajos hasta llegar al marcador. Bien, vamos a la corrida 7. 7 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos. Al final de la corrida 7 vamos a tener 44 puntos en el tejido. Entonces lo primero que vamos a hacer es tejer 7 puntos bajos. Bien, tejí los 7 puntos bajos, ahora vamos a tejer. En el siguiente punto, un aumento. En el siguiente punto, un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente, el tercer punto bajo. En el siguiente, el cuarto punto bajo. En el siguiente, un aumento. Ahora vamos a tejer 14 puntos bajos. Bien, seguimos. Ahora vamos a tejer en el siguiente punto un aumento. En el siguiente punto tejo un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente, el tercer punto bajo. En el siguiente, el cuarto punto bajo. En el siguiente, un aumento. Y ahora, para terminar la corrida, vamos a tejer 7 puntos bajos hasta llegar al marcador. Vamos a la corrida 8. 7 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos, un aumento. 14 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos. Al final vamos a tener 48 puntos en el tejido. Si se pueden dar cuenta, esto ya no es un círculo, está formando, tomando la forma de un óvalo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tejer 7 puntos bajos. Bien, ahora vamos a tejer en el siguiente punto un aumento. En el siguiente punto tejemos un punto bajo. En el siguiente el segundo punto bajo. En el siguiente el tercer punto bajo. En el siguiente el cuarto punto bajo. En el siguiente el quinto punto bajo. En el siguiente el sexto punto bajo. Y ahora en el siguiente punto tejemos un aumento. ¿Ven? La forma es ovalada. Ahora vamos a tejer 14 puntos bajos. Bien, ahora vamos a tejer en el siguiente punto un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente el segundo punto bajo.
en el siguiente el tercer punto bajo, en el siguiente el cuarto punto bajo, en el siguiente el quinto punto bajo, en el siguiente el sexto punto bajo y en el siguiente punto tejemos un aumento. Para terminar vamos a tejer 7 puntos bajos. Bien, en la corrida 9 vamos a tejer 8 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos. Al final vamos a tener 52 puntos en el tejido. Entonces lo primero es tejer 8 puntos bajos. Bien, terminé los 8 puntos bajos y ahora tejemos en el siguiente punto un aumento. Luego, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente el segundo punto bajo, en el siguiente tercer punto bajo, en el siguiente cuarto punto bajo, en el siguiente quinto punto bajo, en el siguiente sexto punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos bajos. Bien, ahora en el siguiente punto tejemos un aumento. En el siguiente tejemos un punto bajo. En el siguiente el segundo punto bajo. En el siguiente el tercer punto bajo. En el siguiente el cuarto punto bajo, en el siguiente el quinto punto bajo, en el siguiente el sexto y en el siguiente un aumento. Para terminar vamos a tejer 8 puntos bajos hasta llegar al marcador. Bien, vamos con la corrida 10. 9 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. 18 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento y 9 puntos bajos. Así, al final de esta corrida 10 vamos a tener 56 puntos en el tejido. Entonces, primero vamos a tejer 9 puntos bajos. Bien, en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente el segundo punto bajo. En el siguiente el tercer punto bajo. En el siguiente el cuarto punto bajo. En el siguiente el quinto punto bajo. En el siguiente el sexto punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a avanzar y vamos a tejer 18 puntos bajos. Bien, ahora en el siguiente punto tejemos un aumento. En el siguiente tejemos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo, 2. En el siguiente el tercer punto bajo. En el siguiente el cuarto. En el siguiente el quinto, en el siguiente el sexto y en el siguiente un aumento. Un aumento. Ahora, para terminar, vamos a tejer 9 puntos bajos. Vamos con la corrida 11. 9 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento. 18 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos. Al final vamos a tener 60 puntos en el tejido. Entonces primero vamos a tejer 9 puntos bajos. Bien, ahora vamos a tejer un aumento.
Y ahora vamos a avanzar. Vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora en el siguiente vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a tejer 18 puntos bajos. Bien, ahora vamos a tejer en el siguiente punto un aumento. Ahora 8 puntos bajos. 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, en el siguiente 5, 6, 7, 8. Y ahora en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Para terminar esta corrida vamos a tejer 9 puntos bajos. Ok, en la corrida 12, 10 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 20 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos. Al terminar vamos a tener 84 puntos en el tejido. Entonces partimos tejiendo 10 puntos bajos. Bien, ahora voy a tejer un aumento en el siguiente punto. Ahora vamos a avanzar 8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntos bajos. En el siguiente tejo 1, en el siguiente el segundo, en el siguiente el tercero, en el siguiente el cuarto, en el siguiente el quinto, el sexto, en el siguiente el séptimo y en el siguiente el octavo punto bajo. 8 puntos bajos. Y ahora en el siguiente punto tejo un aumento. Ahora vamos a tejer 20 puntos bajos. Bien. Ahora en el siguiente punto tejemos un aumento. Y ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, en el siguiente 2, en el siguiente el tercero, en el siguiente el cuarto, en el siguiente el quinto, en el siguiente el sexto, en el siguiente el séptimo y en el siguiente el octavo punto bajo. Ahora en el siguiente vamos a tejer un aumento. Y para terminar esta corrida vamos a tejer 10 puntos bajos. Bien, terminé la corrida número 12. Como pueden ver, el tejido tiene una forma ovalada, no es un círculo, no se asusten. Y ahora entonces, este es el máximo de puntos que tenemos en la cabeza. Desde la corrida 13 hasta la corrida 18 vamos a mantener la cantidad de puntos. En cada corrida vamos a tejer 64 puntos bajos. Nos vemos después de eso. Bien, terminé la corrida 18 y ahora vamos a comenzar a disminuir puntos. Entonces, vamos a la corrida 19. Vamos a tejer 14 puntos bajos, luego una disminución y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 4 veces. Así, al final de esta corrida vamos a tener 60 puntos en el tejido.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es tejer 14 puntos bajos. Bien, terminé los 14 puntos bajos. Entonces ahora, para terminar la primera secuencia, tejemos una disminución invisible. Esa es la primera secuencia. 14 puntos bajos y luego una disminución invisible. Repetimos esta secuencia en total 4 veces. En la corrida 20 vamos a mantener la cantidad de puntos. Vamos a tejer 60 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto de la corrida anterior. Bien, vamos a la corrida 21. Vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 5 veces. Para terminar vamos a tejer 4 puntos bajos. Así al final vamos a tener 54 puntos en el tejido. Entonces yo voy a partir con ustedes. En el primer punto tejo un punto bajo y lo marco. En el siguiente tejo el segundo punto bajo. En el siguiente punto tejo el tercer punto bajo y en el siguiente el cuarto. Aquí están, 4 puntos bajos, ahora una disminución invisible, recuerden, invisible. Ahora viene la secuencia que hay que repetir 5 veces. Hay que tejer 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución. Así, después de repetir esa secuencia 5 veces, les van a quedar 4 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejen un punto bajo. Bien, en la corrida 22 vamos a mantener la cantidad de puntos. Vamos a tejer 54 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto de la corrida anterior. Bien, ahora vamos a poner los ojos de seguridad. Entonces, los ojos van entre la corrida 12 y 13. Cuenten desde arriba la corrida 12 y 13 y están separados por 7 puntos. Con un crochet grueso yo voy abriendo el espacio para que entre el ojo de seguridad. Si ustedes hacen esto con el ojo de seguridad, son ojos de 9 milímetros, la porción que tiene la rosca puede romper el tejido. Entonces con un palillo bien grueso o un crochet grueso lo giran y abren el espacio para poder poner el ojo de seguridad. Atraviesan entonces el tejido y recuerden que siempre tienen que poner el seguro del ojo por detrás. ¿Ok? El seguro. Bien, ya están los ojos de seguridad con el seguro por atrás. Esto es importante, si estos muñecos los van a tomar los niños, tienen que tener su seguro por atrás. Ahora, vamos a tejer la corrida 23. 7 puntos bajos, una disminución. Y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 6 veces. Al final vamos a tener 48 puntos en el tejido. Entonces, simplemente tejemos 7 puntos bajos, hacemos una disminución invisible. 7 puntos bajos, hacemos una disminución invisible. Así repetimos 6 veces. Bien, en la corrida 24 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 5 veces. Para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos. Así, al final de la corrida 24 vamos a tener 42 puntos en el tejido. Yo voy a partir con ustedes. En el primer punto tejo un punto bajo, lo marco.
En el siguiente tejo el segundo punto bajo y en el siguiente el tercer punto bajo. Ahora voy a tejer una disminución invisible. Listo. Ahora viene la secuencia que hay que repetir 5 veces, que son 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. Repetimos 5 veces y nos van a quedar 3 puntos en el tejido. En cada uno de sus puntos tejen un punto bajo. En la corrida 25 tejemos 5 puntos bajos, una disminución y esta secuencia que está entre paréntesis la repetimos 6 veces. Al final vamos a tener 36 puntos en el tejido. Entonces, esto es simple, tejemos 5 puntos bajos, una disminución y eso lo repetimos 6 veces. En la corrida 26 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución, luego 4 puntos bajos, una disminución y esta secuencia que está entre paréntesis la repetimos 5 veces. Para terminar tejemos 2 puntos bajos. Así al final de esta corrida vamos a tener 30 puntos en el tejido. Entonces yo voy a partir con ustedes. En el primer punto tejo un punto bajo y lo marco. En el siguiente punto tejo el segundo punto bajo. Ahora una disminución invisible. Ahora la secuencia que hay que repetir 5 veces. Tejemos 4 puntos bajos, una disminución. Repetimos 5 veces y nos van a quedar 2 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejen un punto bajo. Bien, la corrida 27, la última corrida. Vamos a tejer 30 puntos bajos tomando el punto completo. Vamos a mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido. Pero esta vez vamos a tomar el punto completo, ahí están las 2 hebras, para tejer los puntos bajos. Ahí tengo entonces el primer punto bajo, lo marco. Tomo el siguiente punto completo y tejo otro punto bajo. Así completo los 30 puntos bajos. Bien, terminé la corrida 27, tejí los 30 puntos bajos tomando el punto completo. Ahora tejemos una cadena y cortamos un trozo de hilo largo. Este hilo lo vamos a usar para unir la cabeza al cuerpo. Ahora, antes de seguir, vamos a rellenar la cabeza. Fíjense, en esta porción la cabeza no es redonda, queda en diagonal. Cuando tengamos la cabeza rellena les voy a mostrar. Bien, ya tengo la cabeza rellena. Se dan cuenta que no es una esfera. Aquí se forma como un triángulo. Esto lo hice así para que quedaran mejor las orejas, ¿ok? Cuando las cosamos a la cabeza. Ahora vamos a tejer las orejas. Bien, vamos a tejer las orejas del koala. En la corrida 1 tejemos 8 puntos bajos en un anillo mágico. Eso yo ya lo hice. En la corrida 2 vamos a tejer 8 aumentos. Así vamos a tener al final 16 puntos en el tejido. Desde esta corrida tejemos en espiral y tejemos tomando solo la hebra delantera de los puntos. Ahí tomé la hebra delantera del primer punto y aquí tejo entonces mi primer aumento. Un punto bajo y otro punto bajo tomando la misma hebra. Marquen el primer punto y continúen tejiendo los aumentos. En la corrida 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al final vamos a tener 24 puntos en el tejido. Entonces voy a partir con ustedes
tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo, lo marco, es el primer punto de esta corrida número 3, luego tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo un aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Esta secuencia la repetimos en total 8 veces. En la corrida 4 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento, y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 6 veces. Al final vamos a tener 30 puntos en el tejido. Entonces vamos a tejer 3 puntos bajos, luego un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Así repetimos 6 veces. Bien, en la corrida 5 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, luego 4 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 5 veces. Y para terminar vamos a tejer 2 puntos bajos. Al final vamos a tener 36 puntos en el tejido. Entonces yo parto, tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo, lo marco, tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo otro punto bajo, ahí tenemos 2 puntos bajos, en el siguiente punto tejo un aumento. Ahora viene la secuencia que hay que repetir 5 veces. Tejemos 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. Después de repetir 5 veces nos van a quedar 2 puntos en el tejido. En cada uno de estos puntos tejemos un punto bajo. Bien, desde las corridas 6 hasta la corrida 9 mantenemos la cantidad de puntos. En cada una de estas corridas tejemos 36 puntos bajos. Bien, terminé la corrida 9. Ahora vamos a tejer la última corrida, la corrida 10. Primero vamos a tejer una cadena. Luego doblamos el tejido por la mitad. Y ahora vamos a tejer 18 puntos bajos uniendo ambos lados del tejido. Entonces, introduzco el crochet tomando el punto completo del siguiente punto y del equivalente punto atrás, de la porción de tejido que está atrás, y tejo un punto bajo. Tomo el punto completo que sigue de ambos lados, ahí están, y tejo otro punto bajo. Así tomo los puntos de ambos lados, los puntos completos, y voy tejiendo hasta completar los 18 puntos bajos. Bien, terminé de tejer los 18 puntos bajos y ahora dejo un trozo de hilo largo y corto. Este trozo de hilo lo vamos a usar para coser la oreja a la cabeza. Lista la primera oreja. Ahora hay que tejer otra oreja siguiendo el mismo patrón. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coser la nariz a la cabeza. Cosas importantes. Primero, la nariz tiene que estar sin relleno. Estos hilos son los que me sobraron, los que quedaron cuando cerré el tejido. Estos hilos son los que yo voy a usar para rellenar la nariz después, ¿sí? Cuando son piezas de color negro y pequeñas, yo prefiero rellenar con el mismo hilo negro, no con este relleno blanco que usamos habitualmente, porque como la pieza es negra, esto es mejor para que no se vea el relleno entre los puntos del tejido. Entonces, para coser vamos a necesitar una aguja con punta, eso es lo importante. Y miren, para coser yo uso 2 hebras del hilo original. Aquí están. ¿Ven? 2 hebras.
¿Cómo consigo esto? Miren, este es el hilo original, ¿sí? Es muy grueso para coser. Si cosemos con este grosor se van a notar las puntadas. Entonces yo corto un trozo de hilo del color, del tamaño, del largo que voy a necesitar para coser. Este es un trozo corto, solo para darles el ejemplo. Separo las hebras del hilo. Aquí tengo las dos que voy a usar para tejer y tiro. Y así, solo con 2 hebras, vamos a coser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por el revés del tejido de la nariz, hacemos una puntada para rematar el comienzo del hilo y que no se mueva después. Entonces hago una puntada y un remate. Listo. Doy vuelta al tejido y ahora voy a sacar la aguja. El hilo está por dentro. Saco la aguja en el lugar donde voy a comenzar a coser la nariz al cuerpo. Paso el hilo hacia adelante, hacia el derecho del tejido. Fíjense que cuando terminamos de tejer la nariz copiamos un punto con aguja y esto hace que todos los bordes de la nariz estén parejos, no hay un cambio de nivel en los bordes. Bien, entonces ahora vamos a ubicar la nariz en el lugar donde la vamos a coser. La parte superior yo la ubico entre los ojos y afirmamos con alfileres. Recuerden, la nariz está sin relleno. Después, avanzada la costura, vamos a rellenar. Listo. Ahí la voy a coser. Entonces, para coser vamos a usar el punto hacia atrás, que es el punto de costura que simula la costura que hace la máquina de coser. Entonces, avanzo el largo de un punto del tejido y paso la aguja hacia adentro. Saco la aguja un punto hacia adelante. Tiro. ¿Ven? Ahora, vuelvo hacia atrás de donde está saliendo el hilo, un punto, y la punta de la aguja sale un punto del tejido hacia adelante. Ahí. Y tiro. Vayan acomodando el tejido para que todo quede en su lugar y así van haciendo puntadas. Aquí está el final, donde sale el hilo. Voy con la aguja hacia atrás y saco la aguja en el punto que está adelante del tejido. Ahí. Así entonces vamos cosiendo hasta que nos quede una pequeña porción sin coser, que es por donde vamos a pasar los hilos y vamos a rellenar la nariz. Bien, ya avancé, estoy aquí en la costura, entonces en este momento relleno la nariz con hilo negro. Saquen los alfileres y, por ejemplo, con la parte de atrás del crochet van pasando los hilos hacia adentro. Si necesitan más hilo, cortan trozos de hilo negro y van rellenando. Recuerden que esto es mejor que usar el relleno blanco, porque además al coser, al pasar la aguja, pueden salir hebras de este relleno blanco y se van a ver, van a quedar atrapadas en
el tejido que es negro y se nota mucho por la diferencia de color. En cambio, con esto uno se asegura que no se vea por ninguna parte el relleno blanco y no queden atrapadas las hebras del relleno al coser. Bueno, ahí va. Entonces vuelvo a poner alfiler para afirmar y termino de coser. Aquí tengo que terminar. Bien, terminé de coser. Entonces al final hacen una pequeña puntada para rematar el hilo. Ahí hacen un remate. Pinchan con la punta de la aguja en el lugar donde hicieron el remate y sacan la aguja lejos, en algún lugar de la cabeza. Tiran acomodan todo muy bien y cortan el hilo. Se me está saliendo el relleno. Devuelven el relleno a la cabeza. Hay personas que prefieren coser esto con la cabeza sin relleno. Otras personas les resulta mejor cosiendo con la cabeza con el relleno puesto. Y la otra opción es sacar un poco de relleno para que esto esté más blando y sea más fácil pasar la aguja. Vean ustedes cuál es la forma que más les acomoda. Y ahora vamos a coser las orejas. Bien, aquí tenemos las dos orejas terminadas. Fíjense en lo siguiente. Por un lado del tejido, si ustedes ven el borde, tiene un borde de cadenetas. Y por el otro lado no tiene cadenetas en el borde. Ustedes eligen el lado que quieren, que prefieren para que quede hacia afuera, por donde van a coser. Lo importante es que al ubicar las orejas, ambas queden hacia el mismo lado. Yo prefiero que hacia afuera quede el borde que no tiene cadenetas. Entonces ahora con alfileres ustedes ubican las orejas. Yo la ubico 1, 2, 3, 4. En la cuarta corrida, contando desde arriba, ponen alfileres y van ubicando el lugar de ambas orejas. Bien, ubiqué el lugar donde van a estar, voy a coser las orejas y miren, ambas orejas tienen por fuera el borde que no tiene las cadenetas. Entonces, en una oreja el hilo está arriba y vamos a coser desde arriba hacia abajo. Y en la otra oreja el hilo está abajo y vamos a coser desde abajo hacia arriba. Para coser la oreja, entonces enhebré el hilo de una de ellas, una aguja sin punta. En este caso es una aguja de lana. Entonces, el hilo está saliendo de la oreja. La primera puntada la hago tomando un punto de la cabeza y saco la aguja. Tiro. Ahora tomo un punto de la oreja y paso la aguja hacia el cuerpo o la cabeza. Tomo un punto en la oreja y saco la punta de la aguja por el tejido de la cabeza. Así tomo otro punto de la oreja
y saco la aguja tomando el tejido de la cabeza. Entonces así vamos a coser ambas orejas. Cuando llegue al final de esta oreja, aquí hacen un remate y sacan el final del hilo por aquí, por el agujero del tejido de la cabeza. Bien, una vez que la cabeza está terminada, las orejas están cosidas, vamos a coser la cabeza al cuerpo. Entonces ubican la cabeza que quede centrada con respecto al cuerpo, ponen alfileres para firmar y vamos a comenzar a coser. Voy a usar una aguja sin punta, ¿ok? Entonces el hilo está saliendo de la cabeza. Con la aguja tomo el punto correspondiente en el cuerpo, así. ¿Se ve? Y tiro. Tomo un punto en la cabeza, tiro, tomo el siguiente punto en el cuerpo y tiro, tomo el siguiente punto en la cabeza y tiro, tomo el siguiente punto en el cuerpo ahí está, y tiro. Así vamos cosiendo la cabeza. Al avanzar 3 o 4 puntos de la costura, tiren bien para que quede bien pegada la cabeza al cuerpo. Así vamos a coser. Cuando nos quede un tercio o un poco menos de para terminar de coser, vuelvo. Bien, me falta esta porción para terminar de coser y en este momento, para que la cabeza no se caiga, rellenen, pongan más relleno en la zona del cuello, final de la cabeza, final del cuerpo y en la zona de la unión de ambas piezas. Toman relleno, lo van empujando para que esta zona quede con bastante relleno y eso es lo que hace que la cabeza no se caiga. La única razón por la que se les cae la cabeza cuando cosen la cabeza de su muñeco es porque falta relleno en esta zona del muñeco. Si esta zona está bien llena de relleno, la cabeza no se cae. No necesitan usar palito de madera, palito de plástico, barrita de silicona, ninguna cosa. Simplemente rellenar correctamente. No hay, la única razón por la que la cabeza se cae es porque falta relleno en la zona de la unión de la cabeza y del cuerpo. ¿Ok? Al terminar entonces de poner relleno, terminan de coser. Es difícil coser con la cabeza totalmente llena de relleno y dura, y lo mismo en el cuerpo. Por eso este relleno final lo hacemos al último, cuando ya queda una pequeña porción para terminar de coser. Bien, terminé de coser. Como pueden ver, la cabeza no se cae, ¿sí? No se cae la cabeza, no necesitan poner nada adicional más que el relleno, la cantidad de relleno correcta en esta zona del cuello. Entonces yo cambié la aguja que tenía, que era sin punta, por esta que es larga con punta, solo para hacer el remate final. Aquí hacen el remate y con la punta de la aguja pinchan el lugar donde hicieron el remate y sacan la aguja por el otro lado.
lejos. Tiran bien y terminamos. Acomoden todo y está completo el koala. Bien, solo nos queda la terminación, que serían los corazones. Miren, este koala que está acá atrás, el corazón yo lo bordé en punto cruz con hilo de bordar de color rojo sobre el tejido. En este caso tejí un corazón que luego cosí al muñeco. Otra opción es que tejan un corazón en volumen y, por ejemplo, lo cosan a la mano del koala. Ustedes elijan la forma que más les guste. Pensando en que la mayoría de los que están viendo estos videos saben tejer más que bordar en punto cruz, yo les voy a explicar este corazón. Voy a hacer un último video donde lo único que voy a explicar es cómo tejer este corazón. Voy a hacer un video aparte porque este corazón lo pueden usar como una aplicación para distintos trabajos, distintos proyectos, ¿sí? Entonces ese va a ser el último video. Este corazón es el mismo que tiene la osa con corazón, que es uno de los proyectos que están en mi canal. Es el mismo corazón tejido con color rojo.